¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias y política internacional de la pantalla de Barricada TV. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Lud? Muy bien. Muy bien, vamos a arrancar el programa de hoy. Vamos a empezar hablando de lo que está sucediendo en Panamá en este momento, ¿no? Porque hace meses que se viene desarrollando una fuerte rebelión popular en ese país que tiene algo muy interesante, que es que articula distintos sectores y articula distintas luchas, ¿no? Y que está tomando dimensiones muy importantes. Y no es casual que no conozcas lo que está sucediendo allí, que no hayas visto por otros medios de comunicación lo que está sucediendo en Panamá. Hay que decir que hay un cerco mediático muy importante sobre lo que sucede en este país, porque justamente, ¿no? Las dimensiones que tomó son las que no quieren que se conozcan, estas dimensiones de esta resistencia de un pequeño pueblo de Centroamérica tan cercano y tan importante, ¿no? Para la política de Estados Unidos. Sí, eso le da una dimensión realmente muy interesante a lo que está pasando en Panamá. Vos hablabas recién de la articulación de sectores y en ese sentido vamos a hablar un poco de estos sectores, de los actores que están encabezando esta movilización. Uno de los principales son los sindicatos y dentro de los sindicatos hay uno de ellos que es el sindicato de la construcción, el Suntrax. En minutos vamos a hablar con uno de sus dirigentes para conocer qué es lo que está pasando de primera mano en Panamá, pero vale decir que ellos son uno de los que principalmente están en las calles, tal y como estamos viendo. Y también otro de los sectores que muy predominantemente tomaron las calles son los maestros de las escuelas públicas que desde el 23 de abril están de paro. Son 44 días sosteniendo una lucha realmente muy importante, ¿no? Y justamente me parece que esta diversidad de sectores es la que demuestra que la oposición no es a una política en concreto, ¿no? Una cuestión que afecte a uno de los sindicatos en concreto, sino que esta oposición es contra las políticas del gobierno del presidente José Raúl Mulino y también a otro de los temas que vamos a tratar de desarrollar en este programa también, que es la resistencia contra esta fuerte injerencia que busca tener Estados Unidos en Panamá, que viene de una larga tradición también, ¿no? Y en este sentido, Juan, si te parece, justamente en esta avanzada neoliberal que pretende tener tanto Mulino como Estados Unidos en ese país, vamos a hablar de dos temas que son icónicos, ¿no? Sí, icónicos para Panamá y que entrecruzan la forma que toma el neoliberalismo en este país, ¿no? Exactamente. El Canal de Panamá, por un lado, y Panamá como un paraíso fiscal también, ¿no? Tal cual, mira, nos metemos con el primero, ¿no? Con el canal de Panamá. Recordemos que este es ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Realmente impresionante ver la cantidad de buques mercantes que pasan por el canal de Panamá, que es un paso marítimo artificial, que está ubicado ahí obviamente en Centroamérica y que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ¿no? ¿Cuál es entonces la importancia de este canal? Bueno, por sus aguas circulan miles de barcos anualmente y concentra entre el 4 y el 6% del comercio marítimo mundial y el 40% del comercio marítimo de los Estados Unidos. Y ahí es donde aparece esta dimensión tan importante de ubicar a Estados Unidos en una pelea geopolítica, la importancia que tiene para la administración Trump meterse con este tema y fundamentalmente esta pelea que estamos viendo año tras año con el gobierno de China. Sí, bueno, y si algo faltaba a todo esto es que el gobierno de Mulino justamente toma la decisión de firmar un polemiquísimo memorándum de entendimiento con Estados Unidos que habilita justamente la instalación de bases militares, también la presencia de militares y contratistas en todo el territorio panameño. Y esto no casualmente sucede posterior a la posesión de Donald Trump en su gobierno, que en su momento había criticado, y lo sigue haciendo por supuesto, la presencia de China en ese país y alertó que quería volver a tener justamente el control del Canal de Panamá como lo tuvieron en su momento, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, pasemos, si querés, a este segundo aspecto que mencionabas vos, que tiene que ver Panamá como un paraíso fiscal, un paraíso del mundo de las finanzas reconocido. Bueno, recordaremos Panama Papers, Pandora Papers, para quien quiera lo puede buscar, donde se destaparon la cantidad de activos que circulan y que usan a Panamá para justamente borrar cualquier tipo de trabas que pueda ponerle un Estado.
En este sentido, ¿qué es lo que pasó en concreto en Panamá? Bueno, hubo una reforma al sistema de pensiones, el sistema de jubilación, que lo que hace es darle mayor preponderancia al sector privado que maneja estas jubilaciones y que pone los recursos que se destinan para los fondos jubilatorios en libre disponibilidad para ser utilizados en la especulación financiera. Esto justamente contra lo que se está rebelando el pueblo en las calles, tal y como estábamos viendo recién en las imágenes. Y también otra cosa que sostienen ellos es que los cálculos para las jubilaciones, aquellos que se jubilen a futuro, van a ser muchísimos más bajos de lo que son actualmente. Sí, por supuesto. Otro elemento de estas protestas para entender justamente las dimensiones, ¿no?, de esta resistencia popular que mencionamos es la lucha contra el extractivismo que se está desarrollando también en este país, puntualmente como actor principal las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en concreto? Hay grandes manifestaciones contra la apertura de la mina de cobre a cielo abierto, que es de la transnacional canadiense First Quantum, ¿no? Este proyecto ya había estado en el país, se tuvo que cerrar en el año 2023 porque hubo una fuerte presión en las calles para que eso suceda. Bueno, ahora el gobierno de Mulino decide iniciar, ¿no?, las conversaciones justamente con esta transnacional nuevamente para reabrirla. Sí, lo que queda claro un poco es cuál es el plan que tiene Estados Unidos para Panamá, ¿no? Un plan de pensar este país como un enclave colonial, de profundizar la primarización de su economía, un país que esté regido bajo una lógica extractivista, tal como decís vos con este proyecto minero y distintos proyectos que se están abriendo. Nada nuevo en esta doctrina que Estados Unidos busca impulsar y que ubica a Centroamérica como su patio trasero, tal como el imperio mismo lo dice, ¿no? Bueno, para analizar un poco lo que está pasando en Panamá, las protestas, el impacto que puede tener también esta situación en la región, ya estamos en comunicación con Irving Pinzón, secretario de prensa del Suntrax, justamente uno de los sindicatos que se encuentra en la calle casi a la vanguardia, ¿no?, de todas estas luchas. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Gracias, Irving, por este tiempo con Barricada TV. Bueno, gracias a ustedes por el espacio brindado. Y bueno, desde Panamá un abrazo fraterno y solidario, agradeciendo también la solidaridad de los compañeros de Argentina y a nivel mundial que han mostrado para con el sindicato y para con el pueblo panameño en general en medio de esta lucha, ¿no? Irving, vamos a tratar de dimensionar un poco lo que está pasando en tu país. Justamente en la introducción mencionábamos, ¿no?, que hay un cerco mediático gigante sobre lo que está sucediendo allí. Contanos vos de primera mano cuál es la situación que se está viviendo después de tantos días de lucha en la calle. Bueno, sin duda, van poco más de 40 días que los docentes han declarado una huelga general en su sector. Sumado a eso, el pasado 28 de abril, Suntrax, como sindicato obrero en Panamá y otras organizaciones se han sumado, entre ellas Alianza Pueblo Unido, se han sumado a esta huelga. El sector bananero también, que es un sector importante en Panamá, también se ha sumado a esta huelga. En medio de ella lo hemos identificado con 4 ejes de suma importancia como exigencias. El hecho de la firma entre el gobierno y el gobierno de Panamá y Estados Unidos por el acuerdo de entendimiento que es lesivo a nuestra soberanía nacional. Ese es uno de los puntos. El otro punto, sin duda alguna, también la ley ya aprobada 462 que reforma todo el tema de pensiones, jubilaciones y demás dentro de la caja de seguro social. Ese es el segundo punto también. Y el tema de la minería, que el gobierno ya ha mencionado que es una de las propuestas que tiene de continuar este tema del proyecto minero, que en el 2023 el pueblo panameño salió a las calles de manera multitudinaria a decirle que no quería minería en Panamá. El gobierno nuevamente ha desarrollado estas pretensiones, ya lo ha mencionado de manera pública. Y por supuesto también un último punto, que es un reservorio que quieren realizar en una de las comunidades en Panamá, que se llama Reservorio Río Indio, y pues definitivamente afectando a más de 2.000 familias en ese territorio. Entonces
son básicamente estos 4 ejes, planteamientos que hemos hecho en desarrollo de medidas que ha llevado el gobierno contra el pueblo panameño. Irving, veíamos un poco analizando la situación en Panamá y bueno, y por lo mismo que están denunciando ustedes, que hay una fuertísima persecución, lo decíamos en la introducción, la persecución que hay. Tenemos un pequeño video donde el presidente de Panamá se manifiesta directamente contra tu sindicato, contra el Suntrax. Lo vemos y te hago una preguntita, por favor. Para tener el país comunicado y la ciudad de Panamá también abierta. Colón lo mismo. A un desgaste, un costo de desgaste grande, pero ese es el precio que hay que pagar para mantener el orden público. Al costo que sea, este país no se va a trancar. Ayer se trabajó desde las 3 de la madrugada para limpiar algunos puntos de conflicto en el oriente chiricano que amaneció totalmente conectado. Y por supuesto, el que se agarre en eso será procesado judicialmente, porque es un delito. La mafia sindicalista que estamos enfrentando son eso, una mafia. Y tenemos que actuar en concordancia contra una mafia. Eso no es un sindicato y dejó de serlo hace mucho tiempo y a las pruebas me remito. El dirigente, entre comillas, de Chiriquí, encausado por lavado de dinero, vienen otros, no se preocupen. Bueno, ahí veíamos entonces al presidente Mulino mencionar a los dirigentes del Suntrax hablando de que se le iniciaron causas judiciales y decía, y vienen otros, es decir, vienen otras causas para otros dirigentes. Así que, Irving, la pregunta sería un poco qué forma se está tomando esta persecución del gobierno. Contanos un poco a aquellos que no estamos ahí en Panamá, cómo está haciendo el gobierno para atacar la protesta social. Fíjate, interesante, gracias, una muy buena pregunta. Yo diría que todo esto se remonta a partir del 12 de febrero de este mismo año. El 12 de febrero ocurrió algo inédito aquí en Panamá en los proyectos de construcción y contra nuestro sindicato y nuestros compañeros. Fue el gobierno, así mismo como lo mencionó posteriormente al siguiente día, el 13 de febrero, en conferencia de prensa que está acostumbrada a realizar el presidente Mulino, dijo que iba a utilizar todo el poder del Estado para minimizar el sindicato Suntrax. Y entendiéndose todo el poder del Estado desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y sin duda. Entonces, ¿qué sucedió el 12 de febrero? El 12 de febrero, como Suntrax venía realizando y otros movimientos, otros sindicatos venían realizando acciones, se toma un proyecto en medio de unos enfrentamientos. La Policía Nacional se toma un proyecto que se llama el Hospital del Niño. En este proyecto arrestan a más de 500 compañeros y además que arrestan, masacran ya una vez los compañeros detenidos, apresados, esposados. Los compañeros fueron además masacrados, fueron golpeados. Compañeras mujeres, obreras, le decía a la policía, a un miembro de la policía, le decían que les iban a violar, le pegaban en sus partes y fue total, una masacre total lo que ocurrió ese 12 de febrero. Y además mencionamos que este tema fue ya orquestado por la Policía Nacional. Fíjate, mencionaban antes sobre el tema del cerco mediático. Y hay que mencionar que meses antes veíamos imágenes del gobierno cómo se reunía con influencers. El presidente ha visitado canales de televisión hegemónicos y nosotros mencionamos todo, hemos realizado todas las denuncias referentes a este tema también. Posterior a esas declaraciones del presidente el día 13 de febrero, comienza toda una arremetida contra el sindicato. Comienzan órdenes de aprehensión contra nuestros dirigentes sindicales principales. Comienza a rodar una lista en medios de comunicación de la junta directiva, dentro de eso incluyendo mi nombre y de otros compañeros que somos 28, mencionando sobre algunas situaciones. En medio de todo esto, aprenden al compañero también Jaime Caballero por un caso que mencionan de lavado de dinero, malversación de fondos y otros temas. Y nosotros hemos denominado todo esto que es una persecución a nuestra organización, ya que el gobierno lo mencionó, en este caso el presidente mencionó que iba a utilizar todo el poder del Estado para minimizar el sindicato.
y posteriormente entonces vienen allanamientos a nuestros principales locales que tenemos, en el caso de la capital y en el caso del interior, donde aprenden al compañero Jaime Caballero, que hasta el sol de hoy se encuentra en una prisión de máxima seguridad, cuando el compañero pues definitivamente en esta área mandan a malhechores, digamos, de alto perfil. Irving, Y posteriormente todo el tema que se viene dando en persecución. justamente sobre este tema te quería preguntar, ¿por qué se da este ensañamiento en particular con el Suntrax? ¿Cuáles son las razones por las que están en la mira del gobierno de Mulino? ¿Y qué mensaje crees que pretende enviar el gobierno amenazándolos por cadena nacional? Bueno, definitivamente yo mencionaría que no solamente Mulino, distintos gobiernos han tratado de dividir, de quebrar, de eliminar al sindicato por distintos mecanismos. Y definitivamente esto hay que remontarlo años atrás, ¿no? Digamos, en el 2023, cuando se cierran las cuentas de nuestro sindicato, nuestras cuentas a nivel nacional de nuestro sindicato, definitivamente es en medio de la lucha que se libraba a nivel nacional contra la minería. Y el sindicato es uno de los sindicatos pues, más fuertes en Panamá, que tiene gran cantidad de agremiados, que le hace la batalla y el contrapeso a los gobiernos con medidas antipopulares. Entonces, sin duda, esos son los motivos por los cuales Mulino en esta ocasión pues decide nuevamente tomar ese tipo de acciones contra los dirigentes del sindicato, contra nuestro sindicato en general. Definitivamente, el que no se le rinde a sus pies, el que no se le arrodilla bajo sus pretensiones, ve entonces a Suntra como esa punta de lanza en medio de las protestas, en medio de el tema social en Panamá, ¿no? Bueno, mencionabas recién al presidente Mulino y queríamos preguntarte un poco sobre él, contarnos un poco quién es, qué papel juega el gobierno en toda esta crisis, a qué sectores representa Mulino también, ¿no? Bueno, definitivamente, Mulino en el 2010, en el periodo de Martinelli, que Martinelli era presidente, él fue ministro de Seguridad. Ya desde ahí venía una serie de situaciones y enfrentamientos también en medio de este gobierno. Posteriormente a eso, una vez Mulino gana, que hay que mencionarlo, que ganó con el 34% de la población electora, gana además con votos prestados por el hecho de que Martinelli era el que en ese momento estaba haciendo como candidato, estaba corriendo como candidato, y posteriormente todo el tema de los casos de corrupción, pues buscaron su estrategia y queda Mulino entonces como candidato al final de estas últimas elecciones. Y posteriormente entonces gana las elecciones con un 34%. En su primera salida como presidente, en sus primeras declaraciones como presidente, menciona que él va a hacer un gobierno pro-empresarial. O sea, de salida ya marcó la cancha diciendo que todas las políticas públicas pues iban a estar destinadas a las empresas, ¿no? Y así definitivamente ha venido realizando su gestión, que el próximo mes de julio, 1 de julio, cumplirá un año como presidente y estando en la silla presidencial. Entonces ya él lo había anunciado el primer día que se anuncia su triunfo como presidente, ¿no? Recién me mencionabas en la primera respuesta sobre el memorándum con Estados Unidos, ¿no? Una de las razones que alienta, ¿no?, estas grandes protestas en Panamá. Bueno, ¿qué está en juego según el Suntrax con esta firma del memorándum, teniendo en cuenta el vínculo histórico que también tiene Panamá, muy complejo, ¿no?, en su historia con Estados Unidos? Bueno, definitivamente sería un gran retroceso. Sería muy triste regresar a la época de 1964 y mucho antes, donde aquí lo denominamos que había una quinta frontera, donde los panameños incluso no podíamos pasar de un lugar a otro, siquiera agarrar una fruta,
porque eran avasallados, eran apresados por el gobierno norteamericano. Entonces pareciera que el gobierno quiere volver a eso. Además, se vende y se entrega la soberanía de Panamá, así lo hemos determinado, en el sentido que, por ejemplo, lo que regula la norma, la ley aquí en Panamá, la propia Constitución y el acuerdo de neutralidad que tenemos es que pues no se puede entregar territorio alguno a otra nación o a otro estado. Ustedes han escuchado las declaraciones de Donald Trump con ese odio visceral que a cada momento expresa, y cómo de esa manera desde el imperio va mandando líneas y pareciera que el gobierno panameño pues está de rodillas frente a él. En principio siquiera le respondía con la excusa de que todavía no era presidente, pero sin embargo ya había ganado Donald Trump y ya estaba mandándole líneas al gobierno. Posteriormente, después de los emisarios que envía Donald Trump, pues se ve toda una situación entreguista por parte del gobierno, y producto de ello entonces los acuerdos de entendimiento, que dentro de ellos habla de tomarse nuevamente las bases en ese tiempo que hemos denominado Rockman y otras bases militares antes que salieran los gringos antes del 2000, y retomarlas, propias declaraciones de Donald Trump. Sin embargo, aquí en Panamá lo que ha expresado Molino, que es un acuerdo de entendimiento donde Panamá tendrá un ganar y ganar como lo ha determinado en el sentido del Canal de Panamá, donde Estados Unidos va a prestar la tecnología y va a estar supervisando el tema de seguridad del Canal de Panamá. Al final, palabras más, palabras menos, pues le ha cedido prácticamente el control de la seguridad del Canal de Panamá a Estados Unidos. Queríamos preguntarte también, Irving, por lo que tiene que ver con la reforma previsional, que, bueno, lo mencionabas como uno de los temas. Contanos un poco, para meternos más en profundidad, ¿cuáles son los problemas que trae esta reforma previsional en concreto? Sí, definitivamente la reforma a la Caja de Seguro Social es lesiva completamente a los trabajadores, porque incrementa la edad de jubilación, disminuye de manera significativa las pensiones. Incluso hoy en día un panameño, bueno, antes de aprobada la ley, un panameño se jubilaba con el 60%, cumpliendo dos requisitos, que era la cantidad de cuotas acumuladas, que eran 240, y la edad, que es 62. Hoy en día todo ha variado con la aprobación de la ley. Prácticamente las pensiones con los salarios base que tiene el panameño bajarían incluso a un 40-50%, cuidado que menos, totalmente lesivas. Entonces es una ley que es lesiva a los trabajadores y totalmente lesiva también a esos salarios, a esos trabajadores que están abajo. Irving, para ir cerrando, porque me imagino que ya estás como justo sobre la hora de la movilización también, te queremos preguntar qué impacto crees que puede tener todo lo que está pasando en Panamá, esta crisis tan grande, en la política regional, ¿no? En este momento, segunda asunción de Trump también, con varios gobiernos de corte, bueno, de derecha directamente, como lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué impacto puede tener la resistencia que ustedes están llevando a la calle? Fíjate, yo quisiera también hacer una denuncia referente a la situación que se está desarrollando. La arremetida del gobierno ha sido brutal. Veíamos imágenes que nos han llegado de compañeros que han visitado comunidades indígenas que han sido masacradas, han sido avasalladas. Más de 1.500 policías del Servicio Nacional de Fronteras se han tomado una comunidad en el área del Darién, donde han salido compañeros heridos. Los enfrentamientos han sido feroces contra las comunidades. Pero dentro de toda la geopolítica, esta situación en Panamá, pues es compleja porque
pues es la arremetida del neoliberalismo cobrando vida aquí en Panamá y con un presidente totalmente entregado a los intereses norteamericanos. Eso es indicativo que lo que le espera a Panamá en estos 4 años que le faltan al presidente, pues van a ser de batalla constante, lucha en las calles, y estamos apostando, pues, además, persecución a dirigentes sindicales, a dirigentes magisteriales, a indígenas. Así que la arremetida del gobierno ha sido brutal, pero asimismo esperamos que sea la dignidad del pueblo panameño que esté dispuesto a pelear por su soberanía, que esté dispuesto a pelear por su seguridad social, que esté dispuesto a pelear por su naturaleza en el caso de no a la minería y en el caso del embalse a Río Indio. Bueno, Irving, te agradecemos muchísimo por estos minutos, te dejamos, sabemos que tenés una movilización que llevar adelante, así que bueno, obviamente vamos a seguir el tema de cerca para acompañar el reclamo de los trabajadores panameños. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Abrazo grande. Bueno, pasaba entonces el compañero Irving, escenario complicado para Panamá. Y para Mulino también, ¿no? Sí, hay que decirlo, ¿no? Con estas movilizaciones tan grandes, con tantos sectores, bueno, pareciera que no tiene mucha popularidad también el presidente Mulino. 34%, ¿no? Llegó al poder con 34%, bastante bajo en los números. Así que sí, me parece que tiene elementos súper interesantes lo que está pasando en Panamá para seguirlo de cerca, para ver esta multisectorialidad del reclamo y ver cuál es la respuesta que da, ¿no?, el neoliberalismo a esta situación. Un poco lo podemos prever. El tema es ver, bueno, cuánto de la resistencia popular se sostiene para poder llevar adelante los cambios que el pueblo quiere que se lleven adelante, ¿no, Lu? Sí, y también, bueno, este repaso, ¿no?, de lo que fue pasando durante los últimos años, da cuenta de que es lógico que esté pasando esto en Panamá hoy, ¿no? Veíamos 2019, para hablar solamente de los últimos años, ¿no? 2019, las grandes protestas contra el paquete de reformas constitucionales que hubo en Panamá, el 2022 con la huelga de los precios, de la suba de los precios, 2023, lo contaba recién Irving, lo contábamos en la introducción también, la lucha contra el extractivismo y esta apertura de la mina de cobre a cielo abierto. Bueno, fueron muy grandes y digo, todo eso es un caldo de cultivo que se expresa hoy en la calle. Sí, tal cual. La desigualdad gigante, ¿no?, que pregona y que está a la orden del día en Panamá. Obviamente no es exclusivo de Panamá, bien lo sabemos todos, pero bueno, evidentemente está costando que los gobiernos puedan dar una respuesta ante esta gran desigualdad y los pueblos se manifiestan en las calles pidiendo, obviamente, lo básico, básicamente, ¿no? Bueno, Lu, si te parece, ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que, bueno, existe la comunidad BTV, un sistema de suscripciones que hemos lanzado para aquellos que nos quieran dar una mano. Hoy, si estamos pudiendo tocar este tema, si estamos pudiendo llevar adelante este programa Horizonte Sur Global, es gracias a los aportes que nos llevan mes a mes. Así que, bueno, eso, si nos quieren ayudar para poder seguir haciendo esto, esta es la vía. Ahí está el código QR en pantalla, pueden escanearlo por el monto que ustedes quieran. Todo es bienvenido. Bueno, y también recordarles que pueden ver este canal, Horizonte Sur Global, y el resto de los programas que tiene Barricada también, en el 32.1 de la televisión digital abierta en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. También lo pueden ver en YouTube. Si lo están viendo por ahí, les pedimos que se suscriban, que le pongan like también a esta publicación. Y también pueden ver los contenidos de este canal por Twitter, ¿no? Sí, tal también cual. Lo pueden ver por ahí. Que nos digan también, ¿no?, si quieren que toquemos algún tema en especial, coméntenos y vamos a estar teniéndolo en cuenta, buenísimo. Obviamente. Hemos llegado al final. Nos volvemos a ver el próximo viernes a las 10 de la noche por esta pantalla.